Bueno, seguimos en este segundo bloque con el doctor Jorge Aguat y había quedado una pregunta casi pendiente, ¿no? Esto de que en una misma lista, doctor, vayan posibles integrantes del Consejo de la Magistratura con lo político. Mira, en primer lugar, estamos hablando, ahí aparecen dos conceptos que me parece también formaron parte de la estrategia de encierro del propio poder, del propio sistema de administración de justicia. La estrategia de encerrarlo y ponerlo al margen de la sociedad para hacer de eso como una especie de botín al servicio solamente de la corporación. Esto también es importante señalarlo, cómo se filtra ideológicamente determinados íconos, o mejor dicho, paradigmas que tienen que ver con el proceso, con la legitimación de su aislamiento. El concepto de independencia judicial adulterado, malversado en su espíritu y en su profundidad, porque aparece como un ropaje. Mire, nosotros cualquier intento de modificación es comprometer la independencia judicial. El Parlamento tiene que legislar y la oposición interna del propio Poder Judicial no piensa en la independencia del Parlamento cuando tiene que generar mecanismos de obstrucción a la tarea parlamentaria. No lo pensó, de hecho lo estamos viviendo. Es decir, también podría decir el Parlamento, con el mismo criterio, mire, la independencia del Poder Legislativo nos obliga a nosotros a decirle a ustedes no tienen nada que opinar, o mejor dicho, están atentando contra la independencia del otro poder, la independencia de los tres poderes. De los tres, por supuesto. Sin embargo, la única independencia de la que se habla como paradigma de funcionamiento del sistema republicano es la independencia judicial, cosa que tampoco es tan válida. Y por otra parte, malversada cuando se lo utiliza como un ropaje jurídico, precisamente para justificar y legitimar ese aislamiento, ¿no? Un aislamiento que le ha hecho mucho daño al sistema de administración de justicia y a la sociedad toda, porque la puso tan al margen que lo que usted acaba de decir, ¿qué es esto? La gente no está entendiendo de qué se está discutiendo. Bueno, esto forma parte, es la consecuencia de toda esa patología que estoy describiendo. La cuestión de la política también está pensada y está utilizada desde el punto de vista semántico en el discurso del propio que elaboran las agencias del sistema judicial. Está pensada también, está malversada y está utilizada como algo que contamina, como algo que le hace daño al sistema judicial. Cuando en realidad la palabra política tiene una connotación de intervención de la sociedad, de participación de la gente. No tiene por qué, fíjese, pensar que la politización es algo malo, es parte, digamos, de la estrategia del discurso que dice nosotros estamos al margen de la política. ¿Y quiénes son ustedes? La independencia judicial es de los jueces que ejercen jurisdicción, no del Consejo de la Magistratura. El Consejo tiene otra función, es una función política. O no hay diputados en el Consejo de la Magistratura, no hay senadores en el Consejo, no está el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también en el Consejo de la Magistratura, no están los abogados en el Consejo de la Magistratura. Entonces pensemos en una mayor apertura. Cuanto más abramos las puertas del sistema judicial en la Argentina y nos acerquemos a la sociedad, mayor legitimación vamos a tener y vamos a empezar a recuperar el prestigio que se perdió, o no sé si alguna vez se lo tuvo, pero básicamente hay que empezar a recuperar prestigio. Esto es básico. Y yo creo que el proyecto de la reforma, más allá de la letra chica, de la instrumentación, lo que apunta es a cambiar los paradigmas de funcionamiento, a los paradigmas que caracterizan al sistema judicial. Yo creo que de eso se trata. Y en ese camino tenemos que avanzar. Doctor Aguat, en esto hay, dentro de los que están a favor, hay tres pensamientos, ¿no? Por un lado, justicia legítima, por otro lado, bueno, están ustedes, y por otro lado está el CELS. ¿Ahí trataron o vieron de coincidir en algunos puntos? No tuvimos una reunión concreta de justicia legítima con el CELS, pero tenemos coincidencia en lo profundo, eso está claro. Vea, las observaciones que hizo el CELS con respecto a las medidas cautelares, yo creo que en el fondo tenemos que... Vea, cuando mayor es el cerco de protección del vulnerable, cualquier exceso que se pueda hacer allí, protegiéndolo al vulnerable y permitiéndole el acceso a la justicia, desde ese lugar yo podría decir que cualquier aporte es absolutamente, es saludable, es realmente siempre bienvenido. Desde ese lugar hay que pensarlo. Es decir, el proyecto de reforma está muy lejos, mejor dicho, las reformas que
que están en tratamiento por las razones que le inspiraron, no puede ser contraria a su propio cometido. Y el cometido es precisamente, tiene al vulnerable en el centro de la escena. El vulnerable es el conjunto de la sociedad y no los grupos económicos. El vulnerable es, a veces hasta el propio Estado es un vulnerable porque es la síntesis moral, ética y representa al conjunto de la sociedad, frente a grupos poderosos. Entonces, me parece que no se puede soslayar que el espíritu de las reformas se inspiren allí. Y pensar que el vulnerable está desprotegido por eso, me parece que en realidad sería ir en contra de las motivaciones de la reforma. Lo que hacemos es precisamente, quizás desde Justicia Legítima y también desde el CELS, es generar, estrechar aún más el cerco de protección. Me parece que este es el sentido. De ningún modo pensar que las reformas no se compadecen con nuestras ideas. Lo que podemos discutir es cuánto el exceso de protección, digamos, mejor dicho, lo que podemos es cuantificar el cerco de protección. Pero desde ese lugar, tanto el CELS como Justicia Legítima, y yo creo que la misma reforma, tiene en la base, tiene la mirada puesta en los sectores vulnerables, esto está claro. En un principio eran 19 integrantes, después, bueno, el gobierno los bajó a 13 y ahora otra vez lo quiere llevar de 13 a 19 integrantes, lo que es el Consejo de la Magistratura, justamente, ¿no? Esta contraposición, ¿no? Bueno, tampoco es tan así, porque no es un tema aritmético, la composición va a ser otra. Dos cosas. La primera, en el supuesto que sea una revisión, me parece que habla bien de que un gobierno o que una idea política puede ser revisable y evidentemente la revisaron. Eso como alternativa de mínima. Y de máxima tenemos que pensar de que en verdad el número no es solamente una ecuación aritmética, sino también una cuestión cualitativa. La representación va a ser diferente. Estamos hablando, usted lo acaba de señalar. O sea, ¿cómo va a estar compuesta? La composición es otra, de modo tal de que así se justifica también. Es decir, me parece que precisamente la política es dinámica y los resultados no esperados no obstaculizan a volver a recuperar otro escenario u otra hipótesis que realmente nos pueda llegar, nos pueda conducir a un mejor resultado. Me parece que esto no... Al contrario, yo insisto, habla bien de que la agenda política está consultando permanentemente el interés general de la sociedad y está consultando permanentemente los resultados de su propio accionar. Y esto habla bien de algún modo, ¿no? Doctor, y bueno, aprovechando su predisposición para canalizar dudas, que inclusive fueron las que nos llegaron del mismo televidente, digo, sale esto, ¿no? Tanto del Senado, diputados, bueno, se articula desde lo legislativo y está la otra posibilidad que algunos lo tiran en la mesa, que es la declaración de inconstitucional de alguna de estas modificaciones por parte de la Corte. ¿Puede llegar a pasar esto? Y sí, es parte del escenario, ¿no? Es parte del escenario. Es parte del escenario, eso no lo podemos evitar. Bueno, lo hemos visto permanentemente en distintas... No, es algo que se está comentando. Y ¿no? es posible un escenario así. Un escenario que obviamente casi agonal, del cual yo creo que un sistema republicano no debería de ningún modo... y para que se entienda, doctor, vamos a ese escenario vivirlo, supuesto, ¿no? Que la Corte lo declara inconstitucional. ¿Qué pasa? ¿Vuelve todo hacia atrás? Para entender el proceso, digo, un poco más. Si no hay objeción por parte de la Corte, queda todo como se plantea desde... Y un planteo de constitucionalidad, desde luego... Bueno, la Corte, hay que ver de qué modo se plantea. Yo creo que ya estamos yendo muy lejos, ¿no? Estamos imaginando un supuesto que evidentemente tampoco sabemos quién lo haría, de qué modo lo harían, ¿no? Es decir, cuáles son los puntos en crisis. Me parece pero lo que sí tengo claro que es un escenario posible. Cualquier ley va a pasar o puede pasar por un examen, por un test de constitucionalidad, que eso está dentro del funcionamiento del sistema.
seguramente. Bien, volviendo a un punto que quiero que quede claro. O sea, de acuerdo al pensamiento de ustedes, ¿no? Tanto CELS, justicia legítima, etcétera, no es politizar a la justicia, para que quede claro. O sea, esta modificación que impulsan, ustedes lo ven como que no se lleva al plano político a la justicia, ¿es así? No, bueno, la justicia como valor no, Como desde valor. luego no. Ahora, la administración de justicia necesita mirar la realidad social, necesita. Si esto se entiende por politizarla en el sentido de ponerla en contacto con la gente y con la sociedad, bueno, sería parte, digamos, o la consecuencia de todo este proceso, ¿no? de cambio. Es decir, yo creo que la sociedad crecen numéricamente, se multiplican la cantidad de conflictos, y los conflictos exigen también que la mirada objetiva, real, hay que resolver los problemas que están, los dilemas que a veces tiene un conflicto, y el Poder Judicial tiene que hacerse cargo, el sistema de justicia tiene que hacerse cargo de este problema también. Yo no veo de que el concepto, vuelvo a lo mismo, el concepto de politización de la justicia está mal versado. Está mal versado. Yo lo que digo es que, mire, este proyecto de reforma va a cambiar, va a tener efectos colaterales. Esta protección, el vulnerable empieza a ser un sujeto a quien hay que empezar a mirar, porque el vulnerable también es parte del escenario donde todo... ¿Qué es un vulnerable? ¿Ante quién es vulnerable? Ante el sistema, ante la violencia del sistema. Cambiar el paradigma de funcionamiento y ponerlo al vulnerable en un estado, en un lugar distinto. Y si este es el efecto colateral que tiene este proyecto de reforma, y creo que apunta a eso, y si esto es politizar la justicia, bienvenida sea. Hay que cambiar los paradigmas. Cuando yo digo vulnerable, es aquel a quien el Estado policial básicamente no es le tira toda la violencia del sistema a la persona que está, digamos, al más débil, lo persigue al más débil, y por otro lado, el Estado de Derecho que debería filtrar esa actuación, no lo filtra, porque no hay una... Este es el problema central, hay un Estado de Derecho que no está controlando al Estado policial. Esto yo lo vivo en las causas. Entonces, ese Estado policial, cuando nosotros hablamos de la crisis del sistema penal, estamos planteando desde ese lugar, y no se resuelve con mayor cantidad de conductas punibles, lo que llamamos la inflación penal. Se resuelve desde otro lugar. Este es el tema central. Hay que pensar, hay que mirar al sistema de administración de justicia, hay que darle un rol que hoy no lo tiene, y si lo tiene no está a la altura de los tiempos históricos. Este es el problema. Hay un problema de roles y tiene que asumir ese rol. Y yo creo que desde ese lugar, si esto se entiende por politizar, evidentemente estaríamos malversando el concepto desde lo profundo. Politizar la justicia no significa está pensado solamente como es parte del discurso estratégico para consolidar el funcionamiento de la corporación y justificar el mayor encierro. Cuando hacia adentro no es cierto. Cuando hacia adentro no es cierto, esto se sabe. La endogamia, el funcionamiento endogámico, el nepotismo que hay adentro, cómo funciona la estructura, esto lo sabemos. Esta cuestión de la democratización de la justicia pensado en el acceso del personal al sistema judicial, me parece que esto marca claramente cómo vea, las leyes van a la saga de los hechos. Estos proyectos en realidad se construyeron sobre la base de los déficits. Si no, no hay nada que cambiar. Esto que está aquí apuntado está señalando que aquí hay un déficit, hay que salir a sanearlo, a resolverlo. Entonces, es una deuda que se tiene y que hay que empezar a saldarla. Y yo creo que con estas iniciativas estamos comenzando a cambiar, a poner la piedra angular de un nuevo edificio. Yo estoy convencido absolutamente de eso. Bien, doctor Jorge Aguad, gracias por haber venido, por su tiempo, bueno, y por canalizar, ¿no? Todo esto, argumentando lógicamente el pensamiento del sector suyo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Así que bueno, gracias. No, al contrario, gracias a usted. Pausa.